Estamos ahora con Roberto Claros, que también se encuentra en Rusia estudiando su pregrado. Por favor, Roberto, cuéntanos en qué ciudad estás, qué estás estudiando y cómo se está viviendo esta situación del coronavirus en el lugar donde estás. Bueno, muy buenas, Alina. Ya, yo me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico de Física de Moscú. Y resulta que la universidad se ubica en una zona algo alejada del centro de Moscú, por así decirlo, en una zona denominada Dolgoprudny. Y por esta razón no se han reportado muchos casos en este lugar. Más allá que la última semana en la universidad se han reportado 3 casos de coronavirus y son de la carrera de radiotecnología. Resulta que la universidad se divide en 18, no, 18 dormitorios, sí. Y el dormitorio número uno, donde se encuentran estas 3 personas, ha sido prácticamente un lockdown, por así decirlo. Están en cuarentena y nadie sale, nadie entra. Les dan 3 comidas al día y esas 3 personas están en cuidados ahorita en un hospital de la ciudad. Pero como te dije hace rato, no se han presentado más casos y yo espero que sea así por el momento, porque como sabes, la situación aquí en Rusia se está tornando un poco más complicada también. Sí, entiendo que estás solo en este momento, estás lejos de tu familia, no tienes familiares en Rusia. ¿Cómo te sientes con esa situación estando así en un país donde, bueno, apenas estás estudiando ahí 2 años, año y medio? ¿Te sientes familiar con el ambiente? ¿Cómo te sientes? Bueno, esta situación ha sido así de pronto, por así decirlo, y prácticamente este es mi primer año aquí en Moscú, porque anteriormente estaba en otra ciudad, en Yekaterinburgo. Y de alguna forma sí, me siento algo preocupado, más que todo por mi familia, mis padres. No tanto por mi caso, o sea, como ya te dije aquí, se podría decir que no estamos tan gravemente como en otros países, pues el caso de Bolivia, que tú sabes cómo es el sistema sanitario, las políticas públicas mismas que hay allá, es algo más desorganizado y se torna más complicado. Y por ese ende, o sea, uno se preocupa más por los suyos que uno mismo aquí, porque aparte que muchos rusos se han ido a sus ciudades, a sus pueblos, y eso es algo controversial, por así decirlo, porque creo que esa acción que tomó Putin de haber dado una semana de vacación, por así decirlo, que es como que lo haya camuflado para no decir que entramos en cuarentena prácticamente, creo que es algo irresponsable, más o menos, por así decirlo. Lo cual es contradictorio un poco a las opiniones en redes sociales. He visto varios posts en Facebook donde más bien felicitan a Putin por las medidas que ha tomado desde un principio, que fue como en cuarentenar, cerrar las fronteras. Y sí veo que en realidad no ha sido así desde un principio, ¿verdad? ¿Cuáles fueron exactamente las medidas que tomó el gobierno ruso en este momento? O sea, ya después de entrar verdaderamente en crisis. Todo lo que yo me he ido informando desde que aparecieron los primeros casos en Wuhan, por ejemplo, en China, todo el mundo ya estaba alarmado, o sea, siguiendo el caso y siguiendo todos los sucesos que ocurrían desde ese momento. Y resulta algo curioso porque a mediados de enero, ya cuando acababa el semestre aquí, un compatriota, un cochabambino, se había enfermado y como él no sabía ruso, me dijo, acompáñame al hospital, quiero que me ayudes a traducir y todo. Y yo le dije, claro, con gusto. Y en ese momento Rusia no había detectado ningún caso hasta ese momento. Y resulta que yo hablé con el doctor y por curiosidad le pregunté, ¿usted sabe o qué opina respecto a todo lo que está pasando con el coronavirus? Y él me dice que ya en Moscú, en ese tiempo era 25 de enero, creo, y ya habían 4 casos confirmados en Moscú, o sea, en el torno, o sea, de los médicos, pero el gobierno no había hecho absolutamente nada. Y el mismo doctor me había dicho eso, de que lamentablemente aquí se torna así, o sea, algo cerrado, no es tan compartido. Pero bueno, tú sabrás cómo es el sistema más o menos aquí en Rusia, de alguna forma. Y las medidas que Putin fue tomando
fueron cerrando de a poco las fronteras, especialmente con China. Después empezaron a tomar otras medidas más severas, por así decirlo. Prohibieron la entrada de estudiantes chinos por un mes prácticamente, porque cuando eran las actividades de fin de año, para Año Nuevo, Navidad, muchos estudiantes asiáticos viajaron a sus países. Y cuando este caso del coronavirus empezó, el gobierno ruso ya había tomado sus medidas, más que todo para prevenir estas situaciones. Y había dado a conocer de que los estudiantes asiáticos no podían ingresar a Rusia luego de un mes. Y al pasar esto, los estudiantes llegaron. Y Ujú. resulta que cuando llegaron, los pusieron en cuarentena. Y hay una universidad en específico, la Universidad de Ruden, donde se ubica la mayor cantidad de estudiantes asiáticos. Y de esos estudiantes creo que 500 estaban en cuarentena. Y no sé cómo, pero 100 de ellos no llegaron a cumplir y a los 100 los deportaron, por ejemplo. O sea, 100 estudiantes chinos deportados por no llegar a cumplir la cuarentena. Y de igual modo he visto muchas noticias circulando en las redes sociales, por ejemplo, y no son tan, no tienen veracidad, por así decirlo, porque muchos decían de que había una noticia que circulaba en Moscú, se da cárcel a las personas 5 años a quien no cumpla la cuarentena. Actualmente en Moscú no existe una cuarentena, no hay tal. Solo esa semana que te mencioné, que es como una vacación que dice Putin para que la gente esté concientizada en quedarse en sus casas, cosa que no sé si va a pasar o si la cosa se puede tornar peor. Y la cosa es que lo cierto es que sí hay 5 años de cárcel para aquellos rusos o extranjeros que hayan viajado a los epicentros más golpeados por este coronavirus y que hayan retornado sin haber hecho una cuarentena. Ahí sí tienen los 5 años de cárcel. Y también hay un sistema de cámaras con detección facial que es algo complicado, o sea, burlar la seguridad aquí. O sea, te agarran y te meten preso, o te hacen pagar multa. Ujú. Y tú estando allá, ¿estás con algún permiso especial, alguna visa especial, ¿no? Como estudiante internacional. ¿Tienes algún beneficio en cuanto al acceso en salud? ¿Tienes seguro médico? ¿Te sientes seguro estando digamos, en este régimen que se está formando ahora en Rusia? ¿Y cuáles serían tus planes? O sea, ¿tú planeas quedarte ahí durante las vacaciones o durante esta cuarentena? ¿O quieres volver a tu país? Bueno, sí, aquí en la universidad sí tenemos, el mismo gobierno te obliga a comprar un seguro médico para cualquier caso o situación que se presente en un futuro, que no tengas que estar por tus propias cuentas, o sea, que de alguna forma sea responsabilidad de tu universidad y responsabilidad tuya al mismo tiempo. Pero lamentablemente en estas situaciones este seguro no cubre este COVID-19, por ejemplo. O sea, si algún estudiante aquí extranjero se llega a, no sé, a infectar con esto, va a ser atendido por la universidad, o sea, una ambulancia que llega hasta tu dormitorio y te lleva y te deja en el hospital y te hacen la revisión, pero al parecer el seguro médico no cubre esto, así que muchos estudiantes aquí se hacen la misma pregunta. La universidad hasta el momento no nos ha aclarado esa situación también. Y en el caso de los rusos, yo digo, o sea, no tienen muchas complicaciones porque prácticamente están en su tierra y tienen conocidos, alguien que pueda venir. Eso es lo malo. Bueno, el aspecto negativo de ser un estudiante foráneo en estos momentos. Tú tal vez debes sentirte así de esta manera también. Y, y ese es el punto, o sea, eso es lo más complicado en estos momentos. ¿Planeas regresar en vacaciones a Bolivia o prefieres quedarte en Rusia? Yo sí planeo regresar a Bolivia, o sea, sí extraño demasiado a mis familiares y yo sigo esperando de que esta situación hasta julio o agosto pueda tranquilizarse algo. En caso contrario, yo creo que no sería posible. Ya sería ver qué políticas toma cada país así, porque para llegar a Bolivia desde aquí no es tan fácil que digamos. O sea, son dos Sí. escalas
Y normalmente pasa por Alemania, España y luego Argentina o Brasil y ahorita todas las fronteras están cerradas, así que no es algo tan recomendable por así decirlo. ¿Has escuchado de algunas, o sea, estoy segura que escuchaste de diferentes teorías, hay algunas opiniones con respecto al origen del virus, a, y al origen de, o sea, de esta pandemia y cómo se está expandiendo, o sea, el motivo de la expansión de este virus? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que no es tanto buscar ahorita una teoría para saber el origen. Mucha gente está incluso inventando cosas o conspirando. Yo creo que sí hay demasiadas preguntas y respuestas en estos momentos, pero eso es más, o sea, yo creo que debería resolverse después, porque hay algo más importante ahorita y el objetivo es en sí erradicar este virus. No es tanto irnos al por qué o el cómo inició, porque en sí esto es más peligroso. Y yo siempre le he dicho que hay teorías o hay opiniones que son algo incoherentes, por así decirlo, y por ello digo que a veces la ignorancia puede llegar a ser más peligrosa que el mismo virus. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en Bolivia, el caso del Alto, por ejemplo. Eso sí es preocupante, de la gente, lo que opina, y es como atentar contra la salud, por ejemplo, de la gente. Y eso sería todo en ese aspecto. Y hablando de erradicar el virus, sabes que hay varios laboratorios alrededor del mundo que están trabajando en este momento para poder encontrar una cura, alguna vacuna. Y en Rusia ya se están probando 7 medicamentos en diferentes laboratorios y dicen que para tal vez finales de este año o principios del siguiente ya se van a poder tener los análisis o los resultados de estos medicamentos en personas. Si hubiera la cura, si hubiera la vacuna para prevenirlo, ¿tú te la pondrías? Claro que sí, sin dudarlo. Y eso es algo que he estado comentando con mis padres igual. No sé si recuerdas que en la temporada del 2009-2010, cuando hubo el brote del H1N1 y de la Ujú, gripe A, ujú. igual manera había llegado a Bolivia y en esos ambas había ido un equipo de médicos y enfermeros a dar, o sea, a inyectar la vacuna. Y había muchos padres y mucha desinformación en ese momento de que si te ponías la vacuna ibas a sufrir de autismo o ibas a contraer en sí el virus y otras cosas. Y esa información es demasiado peligrosa, por eso, tío, la tergiversación de la información, más que todo por el grupo antivacunas y otros movimientos, por ejemplo. Así que yo, sin dudarlo, sí lo haría. Y Roberto, con esta nueva crisis eh, y después de la globalización, yo creo que los países se están dando cuenta de que en el aislamiento tienen vulnerabilidades, tienen dependencias con otros países. ¿Tú qué crees que nuestro gobierno boliviano debería hacer después de pasada la pandemia? ¿O qué crees que hayamos aprendido para que nuestro país pueda implementar o mejorar en cierto aspecto una vez pasada la crisis? Bueno, con respecto a Bolivia, una vez que llegue a pasar toda esta situación del coronavirus, yo creo que va a estar muy golpeada en distintos sentidos, tanto, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Y eso no aplica solo para Bolivia, o sea, aplica prácticamente para todo el mundo porque muchos están temiendo una recesión económica a nivel mundial, incluso mucho peor de la que se vivió en el 2008. Muchos están haciendo la comparación, pero yo creo que de igual manera puede haber un aspecto positivo en nuestro país. ¿Por qué? Porque esto nos está abriendo los ojos, o sea, más que todo para mejorar el aspecto sanitario en un futuro. Y yo espero de alguna forma de que el gobierno sí pueda preocuparse más por estos aspectos, más que todo para dar un aumento, o sea, una mayor importancia al aspecto de la salud,
porque hasta hace poco yo he visto médicos, por ejemplo, reclamando de que no tenían ítems, por ejemplo, para poder hacerle frente a este nuevo virus que se presenta ahí. Y yo creo que de igual manera, en el aspecto económico, muchas personas igual, por ejemplo, se estaban quejando de, hay gente que vive del día al día con los oficios y los trabajos, por ejemplo. Yo creo que en este aspecto también hay gente que yo en lo personal he visto, por ejemplo, que hay incluso jefes que han despedido a sus empleados por esto. O sea, si vienes a trabajar o si no vienes, fueron los primeros días de que el gobierno estaba dando opción, o sea, para la cuarentena y esos puntos. Y hay gente que va a estar muy golpeada después de esto. Yo creo que el gobierno en sí debería hacer un plan o una planificación para poder de alguna forma nivelar y poder remoldear todo lo que se va a perder después de estos tiempos del coronavirus. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay alguna otra cosa que quieras mencionar? Tal vez a alguien que esté viendo el video y que quiera saber cómo te encuentras en este momento, algún saludo. Bueno, solo digo de que todos tomen sus recaudos y quédense en casa, o sea, sigan haciendo la cuarentena para que todos podamos aplanar la curva, que no existe un crecimiento exponencial en este momento, eso es lo más favorable. Está bien, Roberto, muchísimas gracias. Esperemos que te encuentres bien. Nos vamos a mantener en contacto para saber cómo están las situaciones en, tanto en Rusia, aquí en Estados Unidos, en Bolivia. Te cuidas mucho y gracias por tu tiempo nuevamente. Claro, muchas gracias.